palabra de Dios que somos luminares en medio de una generación maligna y perversa. Somos esa luz, ¿verdad? O al menos deberíamos ser esa luz y poder alumbrar en el lugar donde está oscuro. Casi siempre cuando una persona termina un trabajo, se jubila, por ejemplo, se pensiona y se va, y entonces le piden hablar, decir algunas palabras a la gente. Bueno, siempre o casi siempre la gente espera, bueno, va a decir algo muy importante, porque ya es lo último que tiene que decir. Lo mismo pasa con un moribundo, una persona que está muriendo va a aprovechar los últimos momentos de la vida para decir algo importante, para decir aquello que realmente tiene un valor grande en su corazón, ¿verdad que sí? No va a decir cualquier cosa, va a decir algo importante. También cuando una persona sabe que tal vez lo que está haciendo, su ministerio, está llegando a su final, porque Dios quiere llevarlo al otro lado, por lo que sea, es un momento importante también. Hay que poner atención en esos momentos porque, por lo general, en ese instante, se va a expresar probablemente lo que tenga más valor para esa persona. Y es que de eso es que quiero hablarles esta mañana, pero no veo mi presentación. A ver, hermanos, si pueden poner mi presentación de PowerPoint para podernos guiar. Porque esta mañana vamos a estudiar, vamos a ver algo similar a esto en la vida del apóstol Pablo. Y voy a pedirles por favor abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, en el versículo 20, Hechos 20, y vamos a estar leyendo desde los versículos 17 en adelante. Versículos 17 al 38. ¿Ya lo tienen? Leemos. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo
os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Padre, sea alabado tu nombre, Señor. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos comprender tu preciosa palabra, Señor. Suple lo que a nosotros nos falta, Señor, en elocuencia, en prudencia, en inteligencia, Padre, para que tu palabra quede impregnada, para que tu palabra quede hincada en el corazón de cada uno de nosotros. Y nos ayudes esta mañana, Padre, porque te necesitamos. Con urgencia te necesitamos. Sea para ti hoy y siempre la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Pablo entonces, hermanos, está en un momento crítico de su vida. Crítico en cierta manera, porque él sabía que él tenía que ir a Jerusalén. Es interesante lo que pasa con Pablo. Esto es una de los pasajes más tristes, si se quiere, ¿verdad? Un poco curiosos también, ¿verdad? Porque hay hermanos, que le están diciendo a Pablo, no suba a Jerusalén, no vaya. Por el Espíritu, dice, le están diciendo que le esperan tribulaciones y le esperan prisiones. O sea, todo indicaba que no tenía que ir a Jerusalén. Sin embargo, él dice, bueno, yo voy a ir a Jerusalén, porque él dice aquí en el versículo 24, y ven los hermanos que el versículo 24 debería ser nuestro versículo también. Debería ser nuestro principio de vida. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Casi todos estamos viviendo la vida para nosotros mismos, ¿verdad? Y no para Dios. Yo no estimo, decía Pablo, preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo sabía, hermanos, que él existía solamente por una razón. Yo no sé por qué razón existe usted. Y tiene que ponerse a pensar, ¿para qué usted existe? ¿Para qué está usted en la tierra? ¿Para qué yo estoy aquí en la tierra, en este planeta? ¿Para qué vivo? El apóstol Pablo sabía bien para qué vivía. Él vivía para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y si para eso tenía que ir a Jerusalén y padecer y morir, no había ningún problema. A partir de aquí, en realidad, a partir de este capítulo, lo que vamos a encontrar es la vida de Pablo yendo a Roma. Y efectivamente en Roma le esperaba, a Jerusalén. Y en Jerusalén le esperaban
tribulaciones, angustias y todo lo demás, y luego de Jerusalén va a pasar a Roma, porque en el enredo legal en que se metió, tuvo que apelar hasta la institución de Roma, y eso lo vamos a estar viendo ahí poco a poco, ¿verdad? Pero eso fue lo que pasó. Ahora, él sabe muy bien cuál es el sentido de su vida. Hermanos, déjeme decirle algo. ¿Cuántos son salvos aquí? Levante la mano, usted es salvo. Si usted es salvo y su vida no está orientada para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios, entonces su vida tiene poco sentido, ¿no? Porque Dios te ha dejado para que tú seas luz. Como cantábamos ahora, enciende una luz. Dios te ha dejado, me ha dejado a mí, hermano, hasta el momento en el planeta, para que seamos testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, no por otra razón. Pablo no vivía para nada más. Hermano, nosotros no vivimos aquí ni para enriquecernos, ni para ser famosos, ni para ser grandes cantantes, ni para ser grandes artistas, aunque podemos serlo. Cualquiera de nosotros podría ser un gran cantante, ¿verdad? Cualquiera de nosotros podría ser un gran artista. ¿Verdad que sí? Amén. Bueno, pero no estamos para eso aquí. Aquí más de uno podría hacer quién sabe cuántas cosas, pero no estamos para eso acá. ¿Para qué estamos? Estamos para dar testimonio de la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo lo sabía. Y si por dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios, tengo que morir, pues voy a morir. ¿Qué importa? No hay problema. Lo voy a hacer. Eso fue lo que pasó. Ahora, él sabía bien que estando aquí con esta gente, con estos pastores, fíjense que la palabra anciano, dice que Pablo llamó a los ancianos de la iglesia. Hágame leer el chuncher a ver si puedo. Ok, muy bien. Él pasó de largo Éfeso. Recordemos que el domingo pasado estábamos viendo, ¿verdad? Entró. Hablamos el domingo pasado. ¿De qué hablamos el domingo pasado? El domingo pasado, ¿de qué hablamos? Los que vinieron. ¿De quién hablamos? De Eutico, ¿verdad? Que se murió. El milagro ahí entró. Entró el muchacho que se cayó de un tercer piso, se mató. Pablo ahí lo revivió. Estaban en Troas. Pero luego ellos navegaron hasta Mileto. De Troas a Mileto, fíjense aquí, ¿verdad? Entonces pasó de largo Éfeso. Ahora, Éfeso, recordemos que Éfeso había sido el centro de operaciones de Pablo. Esta había sido la ciudad que Pablo había establecido como su base de operaciones. Pero pasó de largo, no quería detenerse en Éfeso por alguna razón. Entonces llegó a Mileto, porque quería él estar, si le fuera posible, en una fiesta en Jerusalén, ¿verdad? Porque él se había propuesto ir a Jerusalén. Y hermano, en eso sí, el apóstol Pablo era cabezoncito. Lo que se le metía en la cabeza, eso no lo sacaba nadie. Él quería estar en Jerusalén en la fiesta y así ocurrió. Entonces por eso no se detuvo en Éfeso, sino que pasó directamente a Mileto y después de Mileto pues iban a viajar hasta Jerusalén. Muy bien. Ahora, entonces, estando en Mileto, él hizo llamar a los pastores de las iglesias de Éfeso. La palabra anciano, no es que cuando dice la Biblia, mandó a llamar a los ancianos, no es que mandó a llamar a la gente de la tercera edad. ¿Ve? Que vengan todos los de más de 80, no estaba diciendo eso. Probablemente había muchachos ahí de 20, 30, 40, muchachos de 60, etcétera. Habían ahí, ¿verdad? Habían de este tipo de muchachos, quién sabe, eran los ancianos de la iglesia, los pastores, los obispos. La palabra, ya que estamos en esto, vamos a explicarlo. La palabra pastor, la palabra obispo y la palabra anciano son sinónimas, son iguales. No hay ninguna diferencia. No es que el obispo tiene más autoridad que el pastor, y no. La palabra obispo, la palabra pastor y la palabra anciano es la misma cosa. Designan a la misma persona. Entonces lo que Pablo hace es llamar a los pastores para establecer como una especie de defensa pastoral, porque él sabe que él va a ir a Jerusalén y esta gente nunca más lo va a volver a ver. Él necesita decirles algunas cosas importantes. Por eso les decía, hermanos, cuando uno tiene poco tiempo, quiere decir lo más importante. No tiene mucho tiempo para hablar. Eso le está pasando a él.
Y por eso este mensaje, esto que Él les habló en esta oportunidad, es de suma importancia para nosotros, hermanos. Muy importante. Porque esto que Él les dijo a los pastores de Éfeso, era lo que estaba en su corazón. Son las cosas importantes para el apóstol Pablo. Vale la pena que aprendamos de lo que Él les dijo. Muy bien. Lo primero que el apóstol Pablo hace es defender su proceder. Él defendió su proceder ante los pastores de Éfeso. Ahora, hermano, hay que recordar algo. Estos pastores de Éfeso, en esta región, de esta región salió el evangelio para toda la región que se llamaba Asia, ¿verdad? Esmirna, Tiatira, Tesalónica, todos esos lugares ahí, ¿verdad? De ahí de Éfeso salió el evangelio. Y el apóstol Pablo les menciona que iba a haber corrupción del evangelio y que la palabra se iba a corromper. Fíjense, hermano, no es nuevo lo de las sectas. Desde ese tiempo ya el apóstol Pablo se lo estaba anunciando. Y es interesante, y bueno, no tenemos todo el tiempo esta mañana para poderlo hacer, pero en el libro de Apocalipsis hay 7 iglesias que se mencionan a partir del capítulo 3. Y son iglesias que están en Asia, precisamente. Iglesias que nacieron por este ministerio. Y a esas 7 iglesias, excepto a una, Pablo las regaña. Juan las regaña tremendamente. ¿Por qué? Porque todas se habían desviado. Solamente la iglesia de Filadelfia permanecía fiel al Señor. Solamente la iglesia de Filadelfia, la palabra de Dios dice, porque ustedes no han negado mi nombre y han guardado mi palabra, tal y como está escrita. Hoy en día, hermanos, hoy en día sabemos que no es así. La palabra de Dios ha sido atropellada dentro del mismo cristianismo, tremendamente tergiversada. Y eso entonces es lo que el apóstol Pablo está defendiendo. Él defiende su proceder y les dice, ustedes saben cómo fui entre todos ustedes. Ahora, es interesante el testimonio que este hombre tenía, ¿verdad, hermanos? Él puede llamar a los pastores y decirles, si quieren me hacen un examen personal, no he codiciado nada a ninguno de ustedes, he pasado tribulaciones y estas manos me han ayudado. Qué diferente hoy en día, ¿verdad? Cuando muchos líderes cristianos lo único que hacen es tratar de aprovecharse todo lo que puedan de las congregaciones. Pablo dice, estas manos me han bastado. Si hay que trabajar, trabajamos. Así de sencillo. Él defiende su proceder. Él defiende su predicación y les dice, yo les he enseñado a ustedes por 3 años, de noche y de día. Y esto nos pone en evidencia, hermano, el trabajo que este hombre hacía. Por 3 años, de noche y de día. Dice en el versículo 19, sirviendo al Señor, dice, con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. O sea, el ministerio del apóstol Pablo, hermano, no fue un ministerio tan sencillo. Con muchas lágrimas. Este hombre lloraba mucho. Con muchas lágrimas. Y tribulaciones y pruebas por las acechanzas de los judíos. Él defiende su predicación. Porque dice que él nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Esto nos da la idea de cómo es que este hombre trabajaba, el apóstol Pablo. Públicamente, porque entonces seguramente tenían algún lugar donde se congregaban, como nosotros hoy, para predicar. Y por las casas. Entonces, había grupos en las casas, habían grupos pequeños, o quién sabe cómo los llamaban, o ¿cómo se llama? Células, grupos, como fuera que les llamara, pero habían reuniones en casas, en donde el apóstol también les enseñaba la palabra de Dios, por 3 años, noche y día, hermano.
Él defiende su ministerio y él dice, yo no tengo cola que me maje, ¿verdad? Como decimos aquí, porque les he enseñado. Por eso, no he rehuido de anunciaros las cosas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estoy limpio de la sangre de todos. Entonces él defiende su conducta, he procedido correctamente, les he predicado lo que tenía que ser predicado. Además, les habla de las predicciones acerca de su propia vida, porque dice, voy para Jerusalén, no sé qué me va a pasar. Sin embargo, el Espíritu Santo por todos lados, por todas las ciudades me dice que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces él sabe que las predicciones respecto a su propia vida son ciertas, hermanos. Y después de hablar de sus predicciones, observe la motivación de la vida. No hay problema. Él dice, no tengo ningún problema con estas predicciones, porque de todas maneras ya yo estoy puesto para eso. Y es cuando llegamos al versículo 24, donde dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él sabía bien lo que tenía que hacer. Esa era su motivación. Así que Pablo defiende su proceder ante los pastores de Éfeso. Lo otro que encontramos acá es que él defiende su ministerio. Él defiende también su ministerio por 3 razones. La primera razón es porque él va a partir y nunca más esta gente lo va a volver a ver. Por eso, entonces, ninguno de ustedes verá más mi rostro. Por eso ahora él está aprovechando este poquito tiempo que tiene para poderles explicar y enseñar y dar instrucciones sobre lo que tiene que ser. Entonces él les dice, voy a partir y nunca más voy a regresar. Él entonces también defiende la enseñanza de ellos. Y voy a pedir por favor que nos detengamos ahora en el versículo 26 y 27. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Esa palabra, os protesto, es una palabra legal, hermanos. Es como una especie de demanda, ¿verdad? Yo les demando, yo les protesto. Si alguien me tiene que decir algo en contra, lo puedo decir en este momento. Él está diciendo, yo les estoy afirmando que no he rehuido de anunciar la palabra de Dios. Dice, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros, ¿qué cosa? Todo el consejo de Dios. Entonces, hermano, la única forma de estar limpio de la sangre de cualquiera es no rehuir a anunciar todo el consejo de Dios. Y déjeme decirle, el consejo de Dios, su palabra. Amén, hermanos. ¿Sí o no? ¿Sí? Por eso, independientemente de lo que otros piensen, independientemente de cómo otros hagan, hermanos, entendamos una cosa, el consejo de Dios empieza en Génesis 1:1 y termina en Apocalipsis 22, ya les digo el versículo, 22-21. Ese es todo el consejo de Dios. Ni hay que agregarle, ni hay que quitarle. Pablo les dice que él está limpio de la sangre de todos porque les ha enseñado todo el consejo de Dios. Hermano, porque déjeme decirle algo, lo que necesitamos es el consejo de Dios, la palabra de Dios. ¿Ve? No necesitamos charlas bonitas. Yo sé, hoy en día encontramos muchos lugares en donde se especializan por dar charlas bonitas. Y estaba hablando con un hombre ahí un día de estos. Y él me decía, visité una iglesia, me dice. Primero me dijo que visitó una iglesia. Y después me dijo, bueno, no era una iglesia. En realidad eso es un grupo motivacional.
Un grupo motivacional. Ajá. Sí, dice, ¿y por qué es un grupo motivacional? Bueno, porque es muy agradable, es muy ameno, pero la Biblia casi no se usa. Pero muy agradable. El muchacho que habló muy bonito, motivó muy bonito. Hermano, usted no necesita motivación, usted necesita la palabra de Dios. Imagínese. ¿Para qué queremos una motivación que no nos va a servir nada ni contra el mundo, ni contra el diablo, ni contra la carne? Usted necesita el filo de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted necesita ser un espadachín, hermano. Usted necesita una espada de hierro, no una espada de cartulina. Como en la escuela, ¿verdad? Que hacíamos representaciones y entonces hacíamos espadas de cartulina. Claro, no necesitamos una espada de utilería, necesitamos una espada de verdad. Porque somos soldados, hermano. ¿Me comprende? Usted tiene que ser instruido en la palabra de Dios. Usted tiene que ser un diestro en la palabra de Dios. Usted tiene que comprender la palabra de Dios. Todo el consejo de Dios. Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21. Todo el consejo de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, no he rehuido daros todo el consejo de Dios. Él defiende entonces su ministerio, defiende su enseñanza. Y además, la otra razón, hermano, es el rebaño. Él habla del rebaño aquí. Versículo 28, por tanto, dice, mirad por vosotros, cuídense ustedes. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahora, es interesante que hable del rebaño, porque el líder del rebaño, ¿cómo se llama? ¿Quién es el que lidera o dirige un rebaño? Y estoy hablando literalmente. Un rebaño de ovejas. ¿Cómo se llama el que lo dirige? Se llama un pastor. Un pastor. Por lo tanto, la palabra pastor, la palabra obispo y la palabra anciano son sinónimas. Es la misma cosa. Entonces el apóstol Pablo dice así, ustedes, el Espíritu Santo los ha puesto por pastores, por obispos, en un lugar estratégico, y ustedes se deben a ese rebaño. Por tanto, mirad por vosotros, en otras palabras, cuídense. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para alimentar la iglesia del Señor. La palabra apacentar suena como de... alguien me decía, es que esa palabra apacentar suena como para traer paz, pero no significa eso. Si usted busca en el diccionario, la palabra apacentar significa alimentar, literalmente. Literalmente es dar pasto. ¿Ves? Dar pasto. Y pasto picadito y buen pasto, ¿verdad? No cualquier cosa. Porque hermano, déjame decirle algo. Nosotros como ovejas no podemos alimentarnos con cualquier cosa. Tiene que ser buen pasto. Yo me acuerdo en la casa de mi abuelo hace muchos años, ¿verdad? Que a veces llegaban las vacas, ellos tenían unas vaquillas, yo no me acuerdo de cuántos porque hace siglos de eso, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo, pero entonces llegaban las vacas y a pedir de comer, ¿verdad? Ahí llegaban las vacas con hambre y tal vez no había, aquello que les daban se llamaba afrecho. Así se llamaba, afrecho. Y si ustedes no saben, sabe rico el afrecho. Ahora lo venden. Ahí está. Bueno, yo comía afrecho ese. Yo cuando veía que nadie estaba viendo, me agarraba un poco de afrecho y tenía miel muy rica. Bueno, pero a veces no había el buen alimento. Entonces, ¿qué hacían? Entonces, uno de mis tíos corría y buscaba un vástago y se lo picaba. Les picaba un vástago a las vacas. Un vástago es pura agua, hermano. Entonces es un engaño. Pura agua. Pero la vaquilla quedaba contenta de momento. Claro, la media hora seguramente estaba como loca. Pero nosotros no necesitamos un vástago. Necesitamos buen alimento. La palabra de Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? No podemos con otra cosa. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar, para alimentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó
por su propia sangre. En otras palabras, les está diciendo, la iglesia no es de ustedes. Ustedes son pastores. Ustedes han sido puestos ahí. Pero la iglesia es de Jesús, porque Él la ganó por su propia sangre. Y gracias a Dios que el que más preocupado está esta mañana por la iglesia es el Señor Jesucristo. Amén, hermano, ¿verdad que sí? Gracias a Dios por eso. Entonces, Pablo defiende su ministerio hablando de estas tres razones, de su partida, de la enseñanza, de todo el consejo de Dios, y además defiende su ministerio por el rebaño, por la iglesia. La otra cosa que podemos ver acá es que Pablo plantea su defensa pastoral y se defiende contra la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Hermano, la apostasía es, nada más, para que no se complique mucho, es apartarse de la palabra de Dios. Eso es todo. Entonces dice el apóstol Pablo que él los está exhortando a alimentar la iglesia del Señor porque vendrá tiempo de apostasía. Y les dice que hay una apostasía que es externa. Dice, vendrán lobos rapaces que se van a meter al rebaño. ¿Sabe que literalmente en los rebaños de ovejas el pastor tenía que estar muy atento porque los prados donde se alimentaban las ovejas estaban llenos de lobos y de leones también? Entonces, mientras las ovejas estaban comiendo, esos animales feroces, rapaces, estaban atisbando, ¿verdad? Y a la que veían ahí media descuidadona, a la que veían ahí viendo por el ciprés, le caían encima y se la comían. Así es, ¿verdad? Estos lobos se acercaban, no se acercaban de sopetón, pero se acercaban muy sigilosamente, con mucha astucia, con mucha estrategia, para lograr hacer daño al rebaño. Este es el cuadro que el apóstol Pablo le está diciendo acá. Pero lo más lamentable no es eso. Lo más lamentable en este pasaje es que el apóstol Pablo también habla de la apostasía interna. Porque les dice, vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Ahora, ¿cuáles cosas perversas? ¿Sería que estos pastores iban a enseñar a las iglesias a fornicar? No. ¿Sería que estas iglesias iban a enseñar a sus iglesias a robar? No. ¿Sería que estos pastores iban a enseñarle a sus iglesias a hacer cosas malas y un puro deprave? No. Pero cada uno de ellos iba a ir con su propia interpretación. Pero cada uno de ellos iba a decir, mire, pero no, así no es la cosa, usted tiene que pensar así, así, asá. Y empezaron entonces a darse la tergiversación de prácticamente todas las doctrinas fundamentales de la Biblia, hermano. Se empezó a negar la deidad de Jesucristo. Se empezó a negar el nacimiento virginal. Se empezó a negar que Jesucristo había venido en carne. Algunos decían que Jesucristo era un espíritu, no era carne. ¿Ve? Y muchas otras cosas más se empezaron a negar. Pero déjame decirle, hermano, hay una doctrina que es la que corrompe a todas las demás. Solamente una mala enseñanza, nada más. Esa corrompe a todos los demás. En Romanos capítulo 5, el verso 1, ustedes lo saben de memoria. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama esto? Se llama que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y Él dijo, consumado es, para Dios eso fue suficiente. Y Dios dijo, estoy satisfecho. No necesito nada más. Y todo aquel que por Jesucristo se acerque a Dios tendrá vida eterna, salvación y vida eterna, porque el sacrificio de Jesucristo fue suficiente. ¿Cuál es la peor de las doctrinas de las cuales se deriva todo lo demás? A ese sacrificio usted tiene que agregarle algo.
usted tiene que portarse bien, usted tiene que guardar los mandamientos, usted se tiene que circuncidar. ¿Recuerda el libro de Gálatas? De pronto entonces vinieron unos que dijeron, sí, claro, muy bien lo de Jesucristo, fantástico, pero es necesario que guarden la ley de Moisés. Es necesario entonces agregarle. Hermano, cuando alguien predica que es necesario hacer algo para ser salvo, está diciendo que el sacrificio de Jesucristo no fue suficiente. Pero perdón, el sacrificio de Cristo fue suficiente. Dios se dio por satisfecho. La palabra de Dios dice que Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él es el justo y Él es el que justifica. Él es el que lo hizo y Él nos regaló la vida eterna. La vida eterna, la salvación, no es un premio, es un regalo. Y hay una enorme diferencia entre un premio y un regalo. Cuando una persona compite en una carrera y corre y gana el primer lugar, entonces al final lo llevan al podio y le dan un premio. ¿Por qué? Porque él fue el que ganó. Él hizo algo y se ganó un premio. En las empresas, hay algunas empresas en donde le dicen a los empleados, si usted logra vender tanto, si usted logra vender tantos vehículos, o si usted logra colocar tanto producto, entonces le vamos a dar una bonificación, un premio. Entonces el empleado se esfuerza, ¿verdad? Y se esmera para llegar a aquella meta. Y si llega a aquella meta, ¿qué hacen? Entonces le dan el premio. Usted se lo ganó. Se lo ganó. ¿No es? Se lo ganó. Se lo ganó. Se lo ganó. Pero la salvación no se puede ganar. ¿Quién ganó la salvación? Cristo. La salvación es un regalo. Usted o la quiere o no la quiere. Pero no es un premio. No es porque usted corrió bonito. No es porque usted hizo las cosas bien. No es porque usted ahora que conoce las cosas de Dios se porta mejor. No es por eso. Es porque usted un día dijo, Señor Dios, reconozco que soy un vil pecador. Reconozco delante de usted que si me muero hoy voy al infierno, porque soy un pecador, porque nunca le he hecho caso a usted y soy un rebelde y el mal está en mí, pero hoy me doy cuenta que Jesucristo vino para salvarme y darme la vida eterna y regalarme. Yo quiero aceptarla hoy. Yo quiero que Jesús me limpie hoy de mis pecados. Yo acepto a Jesús como mi salvador personal. Ese es un salvo, ese es un redimido, ese es un rescatado. A ese Dios le regaló la salvación. No se necesita nada. Solamente para ser salvo, hermano, solo hay un requisito. Para ser salvo solo hay un requisito. Reconocer que no se es salvo, ¿verdad? Nada más. Reconocer que no se es salvo. Porque luego lo que necesitamos es solamente saber que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Esa doctrina, esa de la justificación personal, es la peor de todas. Y no es nueva. Vamos a ir un momentito al libro de Génesis. Al libro de Génesis. Recuerden que de aquí parten todas las malas doctrinas. Génesis capítulo 3. Versículo 1. Pero la serpiente, Satanás, el diablo, el querubín protector que cayó, póngale ahí como quiera. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios,
no comeréis de él, ni le tocaréis. Ya le agregó, porque Dios nunca dijo que no lo tocara, ¿verdad? Ya le agregó, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. ¿Recuerdan eso? Allá en Primera de Juan. Ahí está. No es nuevo, hermano. La mujer vio que era bueno para comer, deseo de la carne, y que era agradable a los ojos, deseo de los ojos. Y vamos para la vanagloria de la vida. Y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Voy a ser grande, voy a ser como Dios, me van a reconocer. ¿Ve? Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermano, pero déjeme decirle algo. Ese árbol, por medio de comer ese árbol, no se adquiría sabiduría. Se adquiría conocimiento, pero no sabiduría, que es muy diferente. Porque ese árbol no era el árbol de la sabiduría, era el árbol del conocimiento. ¿Ve? Pero la mujer se equivoca otra vez y dice, ay, este árbol es bueno para alcanzar sabiduría. No, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y ellos demostraron que no tuvieron temor a Dios porque le pasaron por encima de la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y si Dios dijo, no coma, usted no come, por más rico que se le ofrezca, mi hermano. ¿Está conmigo? Si Dios dijo, no lo hace. Punto. Ay, qué bueno está. Qué agradable a los ojos. Y comió. Y no alcanzó sabiduría. Conocimiento, sí. Ahora déjame decirle algo, hermano, ya que estamos aquí, ¿verdad? Y un día esto estaba meditando. Este es uno de mis pasajes favoritos. Por cierto. Dice en el versículo 7. Dice en el versículo 7. Que ya ahora sí tenían conocimiento, dice. Entonces les fueron abiertos los ojos y conocieron. Ahora tienen conocimiento. Antes estaban desnudos, no sabían. Ahora tienen conocimiento de que están desnudos. Conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, hermano, perdón, pero ¿dónde estaba el diablo? ¿Dónde está el diablo? ¿Qué está haciendo el diablo mientras tanto? No se ve por ningún lado. Pero, perdón, ¿no sería el mismo diablo que les dijo? Bueno, no se preocupe, sí, eso es normal. Están chingos, pero no hay problema. Aquí nomás hay un árbol con hojas grandotas así. ¿No sería él que les dijo? No dice la Biblia que fue así, pero tampoco dice que no fue así. ¿Cómo fue que a ellos se les ocurrió los delantales? Toda mala doctrina viene del diablo, hermano. Satanás, el que ha puesto toda la palabra de Dios al revés. Hay un programa que se llama Los Secretos de la Biblia. Si usted alguna vez, o si usted nunca ha oído a Satanás hablando, ponga ese canal y ahí usted puede oír la voz de Satanás. Es el diablo hablando. Escúchelo bien. Usted que tiene discernimiento, usted que tiene el Espíritu Santo, porque cuando yo escucho eso, a mí Dios me dice, el diablo está hablando ahí. Mucha gente, ay, qué bonito, ¿verdad? Ay, sí. No. Es el diablo mismo, socavando las bases de la palabra de Dios. No es nuevo, no moriréis. No moriréis.
¿Sí? Y conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron ellos? Se hicieron delantales. Ok. ¿Qué fue lo primero que hicieron los hombres cuando el mal entró en ellos? ¿Sabe lo que hicieron? Justificarse por sus propias obras. Sí, aquí estamos, comimos, pero ya resolvimos el problema. ¿Entiende, hermano? Sí, es cierto, comimos, caímos en el pecado, pero ya nos tapamos. Ahora si Dios nos ve, nos va a decir, qué buena iniciativa. Déjeme decirle algo, hermano. Ellos hicieron algo bueno, pero lo bueno no siempre es correcto. Ellos hicieron algo bueno, taparse. Qué barbaridad, iban a andar ahí destapados, ¿verdad? Hicieron algo bueno, pues no era lo correcto. La primera cosa que hicieron los hombres cuando el mal entró en ellos fue tratar de justificarse a sí mismos. ¿Comprenden, hermanos? Esa es la peor de las doctrinas. Decirle a Dios, sí, yo sé que usted nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo sé eso. Pero yo voy a poner mi granito de arena. Pero yo voy a poner mi delantalcito. Vea cómo oro, Señor. Vea cómo leo la Biblia, Señor. Vea cómo voy a la iglesia, Señor. Vea cómo doy ofrenda, Señor. Usted tiene que hacer algo con eso. Porque usted sabe que lo que usted hace, hermano, las cosas buenas que usted hace, son el resultado de lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Gracias. ¿No es café? Me eché un vaso de café con agua. Dice la palabra de Dios que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que si algo bueno hace usted, no es usted, es Dios. ¿Dónde está la jactancia? No hay. No puede existir. ¿Por qué? Porque el que justifica al impío, Dios. Usted no se puede justificar a usted mismo. Usted lo único que puede decir es, soy pecador, necesito a Cristo. Punto. Eso es todo. Y sin Cristo no hay negocio. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Casi todas las doctrinas malas, hermanos, derivan de ahí. No es que estos pastores de Éfeso, iban a enseñar a la congregación a ser pervertidos y cosas de esas. Pero sí, les iban a enseñar, le iban a agregar al Evangelio o le iban a quitar al Evangelio. Todas las epístolas del apóstol Pablo, casi en todas, las epístolas del apóstol Pablo, se refuta una enseñanza equivocada. Cada epístola se hace para reforzar una verdad que está siendo cuestionada. Y eso fue lo que él les anunció en Éfeso que iba a ocurrir. Iba a haber apostasía. Iba a haber un desvío de la palabra tal y como está escrita. Si tan solo los hombres, hermanos, vean, si tan solo esos pastores se hubieran limitado a leer la Biblia ahí a las congregaciones, nada más, posiblemente no hubiera habido tanto problema. ¿Dónde es que empiezan los problemas? Donde empiezan las interpretaciones. Es que yo opino. Es que yo pienso. Es que en la congregación pensamos. La palabra de Dios es intocable, hermano. Hay que dejarla tal y como está. Hay cosas que no entendemos.
Y mejor ni siquiera trate de explicárselas. Lo que no entienda, alábelo. En Salmo 2, Dios dice, yo te he engendrado hoy. Hablando de Jesús, yo te he engendrado hoy. Pareciera como que entonces un día Dios engendró a Jesús. Pero por otro lado vemos que hay una Trinidad. Y por otro lado vemos que Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces, ¿cómo puedo yo explicar aquel versículo del Salmo 2? No lo comprendo bien, pero alabo a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque nunca su infinita sabiduría alcanzará todo el poder de Dios. No podemos, hermano. Dios nos dejó su palabra. ¿Y sabe qué es esto? Dice que son los bordes de sus vestidos. Lo que tenemos en la Biblia. Los bordes de sus vestidos. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Dice que las naciones son como polvo en su mano. En la palma de su mano tiene los cielos. Vamos a venir nosotros a remendarle la plana. Vamos a venir a nosotros a decir, es que la cosa es así. No, la cosa es como Dios ha dicho. Y por eso dice, calle delante de él toda la tierra. Lea, entienda, crea y alábelo. Amén, hermano. Punto. Y Él nos dice que en su Hijo Él cargó el pecado suyo. Los pecados suyos desde que usted nació hasta el día que expire. Porque usted va a pecar siempre, hermano. Esa es la desgracia del ser humano. Somos pecadores. Todos los pecados suyos, desde el día que fuiste consciente de pecado hasta el último día en que tengas respiración en tus pulmones, los pecados tuyos los agarró el Señor y los puso en Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para llevarnos a Él. Un día, cuando estemos en su presencia, ¿sabe lo que vamos a hacer? ¿Sabe lo que vamos a hacer? Ni siquiera le vamos a preguntar nada. Ni siquiera vamos a decir nada. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Usted y yo, y todos los redimidos de todas las edades. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Nos vamos a postrar. Ahí no habrá ninguno que va a levantar la mano para opinar nada. Qué ridículo sería. No, lo vamos a adorar. Y es mejor que se acostumbre a hacerlo desde ahora. Adórelo, no, porque Él es grande. En Dios hay una majestad terrible, hermano. Solamente piensa esto, ¿verdad? Los científicos dicen que el universo no tiene final. Es tan grande. Y los científicos nos dicen, cada día descubrimos cosas nuevas que antes no sabíamos. Y cada vez vemos que esto es más grande, y más grande, y más grande. Entre más grande sea el universo, más grande es nuestro Dios que lo creó. Cada día tenemos que caer delante de Él, postrados y anonadados. Cuando Tomás, que dijo, si no meto mis manos en el costado, si no veo sus heridas, yo no voy a creer. Cuando Jesús se presentó y lo llamó, ven, incrédulo, ven acá. Fue el que llamó, ahí delante de todos viendo, y qué rico, de quién sabe qué le va a decir. Mete tu mano en el costado, tócame. Y no seas incrédulo, sino creyente. Cuando Jesús le dijo esto a Tomás, ¿qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Anodado. Así es como deberíamos estar siempre delante de nuestro Dios, hermano.
anodados porque Él es grande. Él es grande. Amén, hermanos. Pero Pablo les advierte, vendrá apostasía externa, vendrán los y se introducirán. Interna, de ustedes mismos se levantarán fulanos, ¿verdad? Que hablarán cosas perversas. Van a enseñar lo que nos dice la Biblia para arrastrar tras sí a los discípulos. Una cosa más, creo. Pablo les da las bases para poderse defender ante esos ataques. Las bases. Dice, os encomiendo al Señor. Este Señor del que estamos hablando, el Rey de Reyes, la majestad misma, a ese Señor os encomiendo. Hermano, tenemos que alabarlo, glorificarlo, servirlo, quedarnos delante de Él, mudos si es del caso, porque Él es grande. Os encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia. Dice el apóstol Pablo acá. La defensa es meterse en la Biblia. Hermano, hay que comprenderla, entenderla, memorizarla. La palabra de Dios. Y también dice el apóstol Pablo, a un recto proceder. En el versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La Biblia tiene poder. Lo hemos dicho, lo hemos afirmado, lo sabemos. La palabra de Dios tiene poder. ¿Quieres transformar tu vida? La palabra tiene poder. ¿Quieres lograr cosas? La palabra tiene poder para daros herencia, dice, con todos los santificados. Además, habla el apóstol Pablo. Es necesario una vida limpia para combatir la apostasía. Vidas limpias, no codiciosas. ¿Sabe por qué ha habido mucha apostasía dentro del rebaño de Dios? Por la codicia de algunos. Por la codicia. Por algunos que han visto la oportunidad de hacerse ricos a través del Evangelio. De sacar riqueza a través del Evangelio. Y el apóstol Pablo dice aquí, qué interesante, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Trabajo. Si hay que trabajar, trabajamos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Un recto proceder. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Para combatir la apostasía, 3 bases. Dios, su majestad, es lo que Él diga, es la gloria de Él. Dios, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. La Biblia, la palabra de Dios. Y tercero, un recto proceder, un buen testimonio, hermano. 5 codicias. Qué diferente lo que se dice hoy en día en muchos lugares, ¿verdad? Pacte para que reciba. ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere una nueva casa? ¿Quiere un nuevo carro? ¿Cómo usted, hijo de Dios, va a andar en un modelo 74? ¿Cómo usted, hijo de Dios, va a vivir en... No digo porque es que, ¿verdad? No, usted, hijo de Dios, merece. ¿Qué merece? ¿Qué merece? Usted merecía el infierno. Por la gracia de Dios, ahora sos salvo. Gloria a Dios. Y estamos bien, hermano. No hay que codiciar nada. Ya tenemos más que suficiente. Los problemas empiezan también por la codicia. Si hay necesidad, trabajé. Dice el apóstol Pablo, estas manos me bastaron. Cuando hubo necesidad, trabajé. Recuerden que él hacía tiendas, ¿verdad? Hacía tiendas. No es que ponía tiendas, no, hacía tiendas. ¿Verdad? Es que entonces tenía una cadena de tiendas. No tenía una cadena de tiendas. Hacía tiendas de campaña. Y así les dice, así tienen que defenderse. En conclusión, hermanos, en conclusión. Mantenga limpio su testimonio. El apóstol Pablo se paró delante de los pastores de Éfeso y les dijo, ustedes saben cómo me he comportado. Mantenga limpio su testimonio. Si otros se lo quieren ensuciar falsamente, que lo intenten.
Pero de parte suya, usted mantenga limpio su testimonio. Cuídese muy bien, cuídese. Hay mucha gente observando. Ayer en la tarde, estábamos en una reunión en el hogar de ancianos. Y resulta que nuestros vecinos aquí al costado, ellos viven por allá. No sé dónde viven porque la casa no se ve. Sin embargo, hermanos, hablando y hablando se dieron cuenta que yo era el pastor de la iglesia, que había una iglesia, no sé qué. Y entonces estaban diciendo, ay, los cantos, qué lindos los cantos, qué bonito se oye, qué hermoso. Nos estaban diciendo los vecinos. No conozco la casa, no sé dónde están. Por allá viven, allá adentro. Hay que mantener un testimonio limpio, hermano. Mire, todo el mundo está observando. Usted cree que no, pero hoy mucha gente observó cuando usted venía para la iglesia. Y si venía con la Biblia. Bueno, ahora muchos venían con el celular. Entonces, si tiene su Biblia en el celular, fantástico. Yo no. A mí me gusta como huele la Biblia mía. Me sigue gustando, me enchaparon a la antigua, me sigue gustando el libro. No estoy diciendo que si usted tiene su Biblia en el celular, no tenga problema con eso, siga adelante. Pero entonces cuando viene para la iglesia, va a tener que venir con el celular aquí. Mantenga un limpio testimonio, mi hermano. No he codiciado nada de nadie, no tengo cola que me majen. Eso es, mantener un testimonio limpio. La segunda cosa, esté alerta de las malas doctrinas. Hermanos, hay que llorar por esto. Hay que llorar por esto. ¿Cómo es posible que lo más sagrado, lo más hermoso que hay en el mundo se llama cristianismo y esté tan dividido por malas doctrinas? No hay nada mejor que el cristianismo. Nada. Y qué lamentable. Tanta división, tanta enseñanza rara, tanta negación de lo que Dios ha dicho tan claro en su palabra. ¿Verdad, hermanos? Es lamentable. Esto es de llorar. Eso es de llorar. Eso a mí me conmueve. ¿Cómo es posible? Y por eso un enorme porcentaje de la población mundial está pereciendo para ir al infierno. Y muchos de ellos señalando al cristianismo, señalando a la cruz como la culpable, como la responsable. La cruz no es responsable, Cristo no es responsable. Son los que han manoseado y tergiversado las escrituras, los responsables. Muchos que cuando mataron a los judíos dijeron, estamos haciendo la obra de Dios. Entonces, los del otro lado dicen, esta guerra mundial fue entre países cristianos. ¿Cómo es posible? Lo que no se dan cuenta es que no todo lo que brilla es oro, ni el hecho de decir cristiano ya es eso. Para ser cristiano hay que nacer en Cristo. Pero desgraciadamente muchos se titulan cristianos sin ni siquiera haber nacido en Cristo, como una denominación nada más. Es una lástima, ¿no? Esté alerta porque hay malas doctrinas. Aférrese al Señor, conózcalo, entiéndalo, alábelo, glorifíquelo, hable con Él cada día. Hermano, dígale al Señor todo lo que Él se merece que usted le diga. Pablo decía, os encomiendo al Señor. No se trata solamente de que tengamos unas enseñanzas, no se trata que tengamos unas reuniones, se trata de la majestad de Dios. Aquí estamos para alabar, para glorificar al Señor, aquí estamos para entenderlo, aquí estamos para disfrutar en Él. Dice el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Él. Es hermoso el Señor. Amén, hermanos. Es hermoso el Señor. Y su grandeza es inescrutable. Él es digno de suprema alabanza.
Es hermoso decirle, Señor, tú eres digno de suprema alabanza. No te entiendo, no te comprendo bien, no, eres tan grande, yo tan pequeño, pero te alabo, Señor, pero te glorifico, Señor. Intento conocerte, intento entenderte para agradarte, quiero hacer lo correcto delante de ti, porque te amo, Señor. Es hermoso decirle estas cosas a Dios, a solas, ahí con Él, ahí nada más Él, usted, nada más, porque Él es grande, Él es el eterno, Él es majestuoso. Aférrese a Él, llénese de la palabra de Dios, nútrase, aliméntese, crezca, vívala, nútrase, hermano. Es alimento. La palabra de Dios es verdadera comida. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es alimento, es el alimento de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo también. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por último, proceda siempre correctamente. Lo correcto es correcto. No importa si no es popular, pero lo correcto es lo correcto. Y hay que hacer siempre lo que es correcto. Aunque no sea muy atractivo, aunque no sea aunque los demás piensen que no es tan inteligente, pero usted siempre tiene que hacer lo correcto. Porque usted está aquí para alabar el nombre de Dios. Amén, hermano, ¿verdad que sí? No tenemos que andar ahí con ¿cómo se llama esto? Con caminos sinuosos, ¿verdad? Con subterfugios, con trampas, adulterando nada, ni engañando nada. Siempre tiene que ser lo correcto, recto, para la gloria de Dios. Hágalo así. Y ¿sabe una cosa, hermano? Yo me he dado cuenta de una cosa. Siempre sabemos lo que es correcto. No lo hacemos, pero siempre sabemos que es lo correcto. ¿Verdad que sí? ¿Qué cosa? Dios ha puesto en el corazón eso. Usted sabe lo que tiene que hacer. Si no lo quiere hacer, es por otra razón. Padre, sea para ti, Señor, toda la honra y toda la gloria. Gracias, Padre, por el mensaje de tu palabra, por lo que tú nos muestras en ella. Gracias, Señor, por tocar nuestros corazones, por tocar, Padre, cada fibra de nuestro corazón a través de tu palabra, Señor. Y yo quisiera, Padre, nada más decirte que te amamos, te alabamos, Padre, reconocemos tu grandeza, tu majestad. Y te suplicamos que podamos ser de utilidad para ti, Señor. Que nos lleves por este mundo siendo luz. Dice tu palabra que somos lumbreras en medio de una generación maligna y perversa. Que nos aferremos a ti, Señor, y a tu palabra firmemente. Y que tengamos pasión y misericordia por las almas perdidas. Por aquellos que todavía evidencian que no te conocen, Padre. Que podamos amarlos y llevarlos a Jesús, el autor y dador de la fe, el autor y consumador de la fe, el único que puede darnos vida eterna, el único en que hay esperanza. Para ti sea la gloria, Señor.